Una jornada de reforma laboral aquí en Río Cuarto y ella presenta un libro que se titula Sindicalización de las Fuerzas de Seguridad. Buenos días, Cristina. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Es así como lo dije? ¿Presentás el libro mañana? Sí, sí, mañana presento el libro que es el producto de una larga investigación a raíz de mi tesis doctoral. Finalmente se publicó el libro que habla de eso, de la sindicalización de las fuerzas de seguridad, haciendo hincapié en lo que es el servicio penitenciario de la provincia de Córdoba, ¿Y qué con es un eso? estudio general, desde lo general hacia lo particular. ¿Y qué significa sindicalizar las fuerzas de seguridad? Bueno, las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley la posibilidad de conformar sindicatos y a Ajá. partir de ahí, por supuesto, tienen prohibido la negociación colectiva y el derecho de huelga. Esto surgió a raíz del año 2013 con el autoacuartelamiento de las fuerzas de seguridad, no sé si recuerdan, en Córdoba, en el gobierno de Sí, José sí, Manuel de la sí, Sota, exacto. en donde se vislumbró en ese momento la necesidad de diálogo. No había un canal de diálogo entre la policía y el gobierno. Y bueno, esa falta de canal de diálogo y de un interlocutor válido fue lo que generó el autoacuartelamiento y bueno, y todo lo que sucedió posteriormente. A partir de ahí comencé, ese fue el disparador, y comencé el estudio de la temática desde el derecho internacional, los tratados internacionales de derechos humanos, lo que opinan la Comisión de Expertos de la OIT, el derecho Ujú. comparado, etcétera, buscando justamente desde la ley poder justificar la necesidad de que este tipo de trabajadores, por su servicio y por sus tareas, puedan sindicalizarse para poder conseguir ese canal de diálogo a la Claro, hora de sus reclamos laborales exacto. y que esos reclamos sean legítimos y que sea a través de un canal válido para evitar caos como el que vivimos en el año 2013, que después se reiteraron recientemente también en el gobierno de Alberto Fernández. Cristina, hablabas del derecho de huelga. ¿Qué opinas de la limitación del derecho de huelga que ayer nos sorprendió el Gobierno Nacional con un decreto limitando? ¿Es una medida inconstitucional? Bueno, el decreto 340, que es el que salió ayer, es una amplitud, digamos, amplía lo que ya estaba previsto en el decreto 70 del año 23, también de este mismo gobierno, lo cual fue declarado inconstitucional por la justicia laboral. Ujú. Por lo tanto, en la misma línea y siguiendo los mismos argumentos, este decreto iría hacia el mismo camino de que se plantee la Sí, sí. inconstitucionalidad. Siempre y cuando se presenten demandas solicitando ese planteo, que seguramente las va a haber, y supongo yo que por parte de los sindicatos, porque es ampliatorio, o sea, el decreto 70 establecía una serie de actividades por los cuales se limitaba el derecho de huelga y este decreto, digamos que amplía muchísimo ese tipo de actividades, inclusive el porcentual, porque se determina que aquellas actividades declaradas como actividades esenciales, se tiene que garantizar un servicio mínimo del 75%, con lo cual Claro. prácticamente el derecho de huelga está anulado. ¿Y va a haber Y se muchos incorporan actividades que juicios? antes no estaban previstas, ¿no? ¿Va a haber muchos juicios, una avalancha de juicios a raíz de esta medida? ¿Crees vos, Cristina, que sos especialista en el tema? Esto más bien tendrían que ser planteos desde los sindicatos, ¿no? Planteos desde el derecho colectivo. Ajá. A partir de ahí que haya planteos individuales y se verá en cada caso particular si quien hace huelga se ve afectado y en qué derecho. Por lo Ujú. general, el derecho de huelga afecta el salario, porque cuando uno hace huelga se le descuenta el día. Pero hay que ver cómo se va a ir dando toda esta situación, pero yo lo veo más como que serían planteos colectivos por parte de los sindicatos. Claro. Lo veo por ese lado. Hablabas de la reforma laboral. Se está por cumplir un año de la reforma laboral que está contemplada en la ley bases del presidente Javier Milei. ¿Cómo ha resultado? ¿Cuál es el balance? ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? En la experiencia que tengo como abogada laboralista, no veo que se hayan dado los resultados que se pretendían. O Ujú. sea, la reforma laboral no está mal en la medida que no se cercenen derechos
que son esenciales y necesarios y que están constitucionalmente protegidos. Esta reforma fue muy abrupta, no fue gradual y se cercenaron derechos esenciales de los trabajadores. No veo en mi experiencia ni siquiera que haya beneficiado al empleador, porque figuras como, por ejemplo, el socio colaborador o figuras que pretendían beneficiar al empleador, plantean una inseguridad jurídica que ni siquiera el empleador se anima a tomar el riesgo, ¿no? de avanzar en ese sentido. Creo que se ha quedado a mitad de camino la reforma en la práctica, no ha tenido los resultados necesarios y bueno, y sí se han visto vulnerados derechos, sobre todo de los trabajadores, que bueno, habrá que ver cuáles son las consecuencias a futuro, si sirvieron, si esta vulneración sirvió o no en la práctica. Hoy no lo veo. ¿Ha habido más despidos con esta ley? Sí, sí ha habido muchos despidos, pero también lo que noto es que el trabajador agacha la cabeza, o sea, Se resigna. con tal de que no lo despidan, acepta cualquier cosa. Acepta que le bajen el salario, acepta que las condiciones de trabajo sean insalubres, porque hay otra realidad que no tiene... el puesto de trabajo. Claro, no tiene que ver con la reforma de la ley, sino con la realidad económica. Hoy un trabajador que lo echan y tiene más de 40, 50 años, claro, es muy difícil que se vuelva a insertar en el mundo del trabajo. ¿Cómo conseguir trabajo? Claro. Claro, entonces lo que veo es más resignación por parte de la clase trabajadora. Mucha resignación. ¿Y con esta reforma se ha precarizado más el trabajo? Y hay una precarización porque esta reforma no ha ido de la mano de otras reformas necesarias que son fiscales. Lo que le hace falta al empleador es justamente que le abaraten los costos. Y eso se logra a través de rebajas en los impuestos, rebajas en las cargas laborales que tiene y no cercenando derechos de los trabajadores. Esa reducción de cargas laborales, al empleador no se ha visto favorecido con eso. Entonces también sale muy caro para un empleador pyme, estoy hablando de un empleador pequeño o mediano, es muy caro también mantener un empleado en blanco. Y eso precariza la relación laboral inevitablemente. Claro. ¿Cómo estás viendo el 2025, Cristina? Es un año de mucho conflicto, ¿no? Muy litigioso. Estamos viendo aquí nomás en Río Cuarto, paro de 72 horas de los judiciales, la AGD, los docentes universitarios, ahora vuelven a hacer otro paro el 28 de mayo, el Policlínico San Lucas, paro por tiempo indeterminado, los municipales también pidiendo que no haya un techo en las paritarias. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, eso ya son políticas de Estado que me exceden. Lo veo con una gran preocupación. Sí, estoy preocupada por eso y no veo hoy por cómo se están dando las cosas, no veo una solución viable en lo inmediato. Sí, lo veo con mucha preocupación. ¿Y qué está pasando con la justicia? Vos que también estás en las ventanillas de tribunales, todos estos paros también, me han comentado abogados, digamos, integrantes del foro local, que demora mucho los trámites, se suspenden juicios, como que está entorpeciendo de alguna forma la labor judicial. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Por supuesto, la justicia está en una crisis importante. Ya estaba en una crisis importante por falta de personal, por falta de personal idóneo, capacitado, y sumado a eso, estos paros y con la lentitud con la que se manejan las cosas por millones de factores, ¿no? A veces factores que exceden a los propios jueces o al propio personal, pero sumado a estos paros, la verdad que está prácticamente paralizado y eso perjudica muchísimo al damnificado, al que espera una respuesta de la justicia. Hay muchas cosas que necesitan una respuesta urgente. Está todo frenado. Y bueno, eso es una preocupación también, donde los colegios de abogados les corresponde hacer alguna intervención al respecto. Bueno, te hago, para ir finalizando, contanos un poquito entonces la presentación del libro mañana viernes, a qué hora, dónde... ¿Y quiénes te van a acompañar en las ponencias? Por ejemplo, el doctor Ackerman, que es un especialista en la materia, tengo entendido que va a participar, ¿no? Sí, tenemos la suerte de que pudimos traer al doctor Ackerman, que está viviendo ahora en Alemania,
Así que nos acompaña el doctor Ackerman, nos va a acompañar el doctor Tosca, que es profesor de la UBA y que también es especialista en Derecho Laboral. Y vamos a hacer una mirada justamente de todo esto que está pasando, una mirada integral, actual y para todo público. Eso es importante porque aquel que quiera sacarse dudas, ya no desde un punto de vista jurídico o legal, está abierto a todo público porque vamos a hacer un mano a mano de preguntas y respuestas, más allá de las exposiciones de cada uno, en donde también se va a presentar el libro de mi autoría, que bueno, va a estar a cargo de la presentación del doctor Mario Ackerman. Tengo el honor que lo presente Mario el libro. Bueno, sí, sí. ¿Y dónde y a qué hora nos faltó eso? Para que la gente que quiera ir a Sí. verte o a ir a verlos pueda asistir. Es mañana a las 16 horas en el espacio Cadaqués, que es en Caseros 692. Pueden venir directamente mañana a las 16 horas o contactarse en las redes del foro, en los teléfonos y los mails del Foro de Derecho del Trabajo, a los fines de asegurar el lugar porque quedan ya pocos, estamos bastante llenos, quedan pocos lugares. Pero bueno, en la medida que entren, aunque nos amontonemos, la idea es que estén todos para poder hablar de todo esto y bueno, sacarnos las dudas y que salga alguna idea superadora, ¿no?, de estas jornadas. Muy bien, Cristina, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Buenos días. La palabra de Cristina Zócar, abogada laboralista, presentación del libro Reforma Laboral con Tosca, creo que Tosca dijo, y Ackerman, ¿no? Son personas que van a hacer las ponencias respectivas, Paula.